Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y vamos a compartirles los conocimientos adquiridos de la norma internacional de auditoría 450 referente a la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Alcance. El alcance es delimitar la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y en su caso de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Esto ayuda al auditor en la formación y conclusión sobre si ha alcanzado una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material y así formarse una opinión sobre estos, ya que tiene en cuenta la evaluación que el auditor realiza del efecto y en su caso de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. El objetivo del auditor es evaluar el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y cuando aplique el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros, esto para determinar si los estados financieros pues están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Ahora bien, la norma detalla dos definiciones. Una de ellas es la incorrección, la cual la norma la define como la diferencia entre la cantidad, la clasificación, la presentación o la información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, la clasificación, la presentación o revelación de información requerida respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También se debe tomar en cuenta que las incorrecciones pueden deberse a fraudes o errores y que las incorrecciones incluyen también aquellos ajustes que a juicio del auditor es necesario realizar en las cantidades, las clasificaciones, la presentación o la revelación de información para que los estados financieros pues expresen la imagen fiel o presenten fielmente en todos los aspectos materiales. Y las incorrecciones no corregidas son las representaciones erróneas que el auditor ha identificado y reportado durante el trabajo de auditoría realizado, pero que no han sido corregidas por parte de la administración de la entidad. Y dentro de la guía de aplicación se menciona que las incorrecciones pueden ser el resultado, por ejemplo, de una inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan los estados financieros. También puede deberse a una omisión de una cantidad o de una información a revelar. También de una estimación contable incorrecta por no considerar hechos o por una interpretación claramente errónea de ellos. Y también puede ser por juicios que la dirección realiza en relación con las estimaciones contables y que el auditor considera que no son razonables o en la selección y aplicación de políticas contables que el auditor pues considera que no son las más apropiadas, por lo tanto no son recomendables de utilizar. Acumulación de las incorrecciones. Dentro de este requerimiento, esta norma establece que el auditor debe acumular las incorrecciones identificadas en el transcurso de la auditoría, a excepción de las insignificantes, que son las que no son materiales o no afectan a los estados financieros. Dentro de la guía de aplicación para este requerimiento establece que el auditor puede determinar un importe sobre el cual debajo de cualquier incorrección identificada para una cifra de los estados financieros individuales pueda considerarse como insignificante y por lo tanto no acumularse, a comparación de las que son significantes que sí se acumulan. También dentro de la información a revelar existen incorrecciones que pueden catalogarse como insignificantes. Esto depende de la naturaleza y la evaluación con que se juzguen. Estas incorrecciones sobre información a revelar también se acumulan, ya que ayudan al auditor a evaluar el posible efecto que tengan dentro de los estados financieros. Para facilitarse el auditor la evaluación de los efectos de las incorrecciones, puede clasificarse en tres tipos: las incorrecciones de hecho, que son las que no se tienen duda; las incorrecciones de juicio, que son las donde surgen discrepancias sobre el juicio de la dirección; y las incorrecciones de extrapolación, que estas surgen sobre la determinación de una muestra a la cual se extrapolan las incorrecciones identificadas sobre esa muestra a la población sobre la cual se determinó dicha muestra.
Consideración de las incorrecciones identificadas en el transcurso de la auditoría. En este apartado, la norma trata de explicar que el auditor debe considerar las incorrecciones identificadas en el transcurso de la auditoría y evaluar la estrategia global de auditoría, así como el plan de auditoría cuando estas incorrecciones se acerquen a la materialidad o sobrepasen la cifra establecida de materialidad por el auditor para los estados financieros, o estas provoquen que existan otras incorrecciones materiales. También establece que cuando a petición del auditor se le pida a la dirección que corrija alguna incorrección sobre los estados financieros identificada por el auditor, se debe aplicar procedimientos de auditoría para verificar que efectivamente las incorrecciones ya no persistan dentro de los estados financieros. Comunicación y corrección de las incorrecciones. Las incorrecciones. Podemos decir que es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de la información requerida respecto de dichas partidas, de conformidad con el marco de información. Las incorrecciones también suelen darse por errores o fraudes. En cuanto al auditor, la comunicación oportuna de las incorrecciones a nivel adecuado de la dirección es importante, ya que permite a esta evaluar si las partidas, los tipos de transacciones, los saldos contables e información revelada contienen incorrecciones materiales. Por lo general, un nivel adecuado de la dirección es aquel que tiene la responsabilidad y la autoridad para evaluar las incorrecciones y para adoptar todas las medidas necesarias. Mientras la administración, si esta se rehúsa a corregir una o todas las incorrecciones comunicadas por el auditor, este tendrá conocimientos de las razones de la dirección para no hacer las correcciones y tendrá en cuenta dicha información al evaluar si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Relación de la NIA 450 con otras NIAs. La relación con la NIA 320. Esta NIA explica que a medida que el encargo de auditoría avanza, el auditor debe revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto para reducir la probabilidad de que existan representaciones erróneas. Entonces, en resumen, es necesario que el auditor revise la importancia relativa sobre la base de los estados financieros. Y en cuanto a la comunicación, el auditor comunicará, según la NIA 320, a los responsables del gobierno de la entidad las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores sobre los tipos de transacciones o saldos contables, por lo que dicha evaluación incluye la consideración de los aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad. Esto llevará a que toda comunicación sobre hallazgos deben ser sustentadas eficazmente por el auditor para que la administración tome en cuenta y pueda resolver. La evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas. Antes de valorar el efecto de las incorrecciones no corregidas, el auditor debe evaluar la importancia relativa para determinar si aún sigue siendo la correcta. Esto con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual él pueda basar su opinión. En el caso para determinar si son materiales las incorrecciones no corregidas, ya sea individualmente o en su conjunto, debe tomar en cuenta lo siguiente: la magnitud y la naturaleza, tanto ya sea en el tipo de la transacción, saldos, así como en los estados financieros en su conjunto, y además las circunstancias específicas en las que ocurrió este suceso. Además de ello, debe ver el efecto de los periodos anteriores o de estos errores o incorrecciones en los periodos anteriores. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad lo siguiente: el efecto que individualmente o de forma agregada puedan tener sobre la opinión a expresar, a menos que alguna disposición legal o reglamentaria se lo prohíban. Debe comunicarlas de manera individualizada y solicitar que se corrijan. El efecto de las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores también debe ser comunicado por el auditor.
En los casos de guías de aplicación tenemos que para determinar la materialidad de estas incorrecciones, según el marco de información financiera aplicable y las circunstancias de la entidad, requieren que se utilice el juicio del auditor. Para ello, pues la norma nos muestra algunos ejemplos en los que está las descripciones inexactas o incompletas de información acerca de objetivos, políticas, procesos de gestión de capitales, esto para entidades financieras. La omisión de la información sobre los hechos que han generado una pérdida por deterioro, la incorrecta descripción de una política contable relativa a un elemento significativo del estado de situación financiera y la inadecuada descripción de la volatilidad de un tipo de cambio en una entidad con actividades en comercios internacionales. Mi nombre es Celeste Castañeda, les voy a platicar un poco de las manifestaciones escritas y en este caso la norma nos indica que el auditor debe solicitarlas a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad sobre si consideran que las incorrecciones que no fueron corregidas de forma individual o en conjunto son inmateriales. Para continuar un poco con la parte de las manifestaciones escritas, debo mencionarles algo relevante de la norma, que es que al obtener estas manifestaciones escritas no exime al auditor de la necesidad de llegar a una conclusión sobre el efecto de estas incorrecciones no corregidas. Por el otro lado, en ciertas ocasiones, la dirección o cuando proceda a los responsables del gobierno de entidad pueden no estar de acuerdo en que estas incorrecciones no son eso, bueno, son tal cosa, ¿verdad? Y pueden añadir a sus manifestaciones escritas ciertas frases como que no están de acuerdo sobre el hecho de que estas partidas o estos registros contables constituyan alguna incorrección y describirán los motivos por lo cual no consideran que estos sean unas incorrecciones no corregidas. Ahora, por otro lado, les voy a hablar un poco de la documentación, donde nos indica la norma que lo que debe incluir el auditor son 3 cositas. Uno es el importe por debajo del cual las incorrecciones se van a considerar insignificantes. Segundo, todas las incorrecciones que fueron detectadas durante la realización de la auditoría y si fueron corregidas. Y tercero, la conclusión del auditor sobre si estas incorrecciones que no fueron corregidas son materiales de forma individual o en conjunto y la base para esta conclusión. Síntesis. Cada norma posee una estructura que nos sirve como guía. Dentro de ellas tenemos lo que es el alcance, que es delimitar hasta dónde se puede abarcar el objetivo, es decir, establecer los puntos o lo que se busca con esta norma, las definiciones y los requerimientos que son propios de cada una de las normas. También las guías poseen una guía de aplicación, la cual nos sirve como base para poder ejecutar el trabajo de auditoría y tener un panorama sobre qué es lo que se debe realizar. Y continuando con la síntesis, tenemos algunos puntos que es importante recalcar. Uno de ellos es que la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas a lo largo de la realización de la auditoría y de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. También de que el auditor puede establecer un valor por debajo del cual las incorrecciones son claramente insignificantes y no es necesario acumularlas porque el auditor espera que su acumulación pues claramente no tendrá un efecto material en los estados financieros. Y también determinar la necesidad de revisar la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría cuando la naturaleza de los errores y las situaciones que originan estos errores indican la posibilidad de que la existencia de estos de forma acumulada pueden ser materiales y la suma de las incorrecciones acumuladas pues se acerca a la materialidad que se ha determinado previamente. Otro de los puntos puede ser de que antes de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas se debe volver a valorar la materialidad que ya se había determinado previamente para confirmar si esta sigue siendo pues adecuada o no. Recordemos que lo que se busca es darle razonabilidad a los estados financieros, por lo tanto, estos y muchos otros puntos son importantes que el auditor tenga en cuenta para poder realizar un buen trabajo de auditoría.